La mayoría de las sustancias de la Tierra están en forma de mezcla, pero existe un tipo especial de mezcla que tiene mucha más importancia que cualquier otra. Química, disoluciones, iónica y molecular. Los océanos y mares de la Tierra son grandes disoluciones. Y las células vivas vistas al microscopio son pequeñas bolsas de estas disoluciones. Muchos de los procesos de la vida tienen lugar en estas mezclas homogéneas que llamamos disoluciones. En organismos simples, en las células y tejidos de los organismos complejos, las disoluciones hacen que sean posibles las interacciones químicas que proporcionan alimento, arrastran los productos de desecho del metabolismo y transmiten los impulsos nerviosos. Las disoluciones son indispensables para cocinar, probar y comer. Y en el laboratorio y la industria, las disoluciones no solo facilitan la medida y la dispensación de productos químicos, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho posibilitan el que tengan lugar algunas reacciones que de otra forma no se producirían. ¿Por qué? La respuesta reside en la comprensión de lo que son las disoluciones y quizá también de lo que no son. Una cucharada de arcilla, un poco de agitación y tendremos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes como para que se puedan ver a simple vista, incluso para que se puedan filtrar fácilmente. Pero con el tiempo, las partículas de arcilla se sedimentarán. Las sustancias que forman una disolución nunca se sedimentan. La mezcla es siempre homogénea. Esta vez añadiremos un poco de gelatina en polvo. Ahora no podemos ver ninguna partícula, solamente un cambio general de color. De nuevo la mezcla parece homogénea. Si dejáramos pasar el mismo tiempo que dejamos con la mezcla de arcilla, no se sedimentaría nada. Por supuesto, la gelatina podría sedimentar. Pero observemos cuál es el efecto cuando hacemos pasar una luz a través de la gelatina. Podemos ver la luz como un haz, puesto que las partículas de gelatina son lo suficientemente grandes como para reflejar y dispersar alguna de las ondas de luz, incluso aunque las partículas no sean lo suficientemente grandes para que las podamos ver. Esas partículas de gelatina son la causa del efecto Tyndall, pero esto nunca ocurre en una solución. En una solución no se dispersa un haz de luz. La mezcla de gelatina y agua es un coloide. Pero si cogemos de nuevo un vaso de agua y esta vez ponemos una cucharada de sal común y la mezclamos, obtendremos una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o inferior. Esta es una disolución de un sólido en un líquido. La disolución de sólidos en líquidos es esencial para los procesos de la vida. La sangre, un 90% de agua, transporta materiales a todo lo largo del cuerpo. Disueltas en la proporción líquida de la sangre, se encuentran sustancias sólidas que llegan a las células como nutrientes, así como productos de desecho para ser eliminados. Las disoluciones de sólidos en líquidos son las más comunes. Pero las disoluciones no se limitan solamente a este tipo de mezcla. Algunas disoluciones son mezclas homogéneas de gases en líquidos. El dióxido de carbono disuelto en agua proporciona a los refrescos su efervescencia. El oxígeno disuelto en agua es esencial para las plantas y animales que viven en el agua. Y organismos como el nuestro, que viven fuera del agua, dependen del oxígeno disuelto en otros gases.
Esta mezcla que llamamos aire es una disolución de gases en gases. Las aleaciones comienzan su existencia como disoluciones de líquidos en líquidos. El acero, por ejemplo, se forma a partir de una disolución de varios metales fundidos, como el manganeso, vanadio y tungsteno en hierro. Pero cuando la mayoría de las disoluciones de metales pasan desde su fase líquida a su fase sólida, en otras palabras, cuando se solidifican, pierden su homogeneidad. La mayoría de las aleaciones, como el acero, son mezclas heterogéneas. Las disoluciones, cuando se forman, dan sabor a nuestra sopa y continúan nuestro proceso de vida. Pero ¿qué ocurre exactamente cuando se forma una disolución? Para verlo, volvamos a la más simple y probablemente más clara ilustración, la disolución de una cucharada de sal común en agua. La sal, cloruro sódico, es una disolución iónica cristalina. Cada cristal está compuesto de una disposición regular de átomos cargados, iones de sodio y cloro. La atracción entre los iones positivos y negativos los mantienen unidos mediante enlaces iónicos y origina cristales del sólido iónico, cloruro de sodio. El agua es una sustancia molecular no iónica. Dos átomos de hidrógeno, mediante un enlace covalente con uno de oxígeno, forman la molécula de agua. Los enlaces tienen una gran fuerza. La molécula es electrostáticamente neutra, pero extremadamente polar. A causa de una distribución desigual de los electrones en las moléculas, el oxígeno tiene una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva. El líquido, agua, se compone de un gran número de moléculas polares unidas mediante fuerzas electrostáticas de atracción entre los polos positivos y los negativos. Estas conexiones se rompen y se reforman fácilmente, proporcionando a las moléculas de agua gran movilidad en la fase líquida. Así tenemos dos sustancias con partes cargadas, agua compuesta de moléculas polares y sal compuesta de iones cargados. Y las mezclamos. Todo lo que podemos ver es la aparente desaparición de los cristales de sal. Cuando la sal se introduce en el agua, los iones negativos del cloro atraen a la parte positiva de las moléculas de agua, superando la fuerte atracción de los iones sodio de carga opuesta y arrastrando al ion negativo del cloro fuera del cristal. Y el mismo tipo de atracción tiene lugar entre los iones positivos de sodio y la parte negativa de las moléculas de agua. De esta forma, los iones en nuestro cristal de sal se disocian. Con el tiempo, si la sal se disuelve completamente, cada ion se rodea por un número determinado de moléculas. Esto se denomina hidratación. Ahora, a medida que los iones son arrancados de los cristales de sal por las moléculas de agua, no permanecerán concentrados en una parte del agua, puesto que las moléculas de un líquido están siempre en movimiento. Cuando observamos en el microscopio pequeñas partículas suspendidas en un líquido, vemos que se mueven en zigzag. Esto es lo que se denomina movimiento browniano. Las partículas son efectivamente golpeadas por moléculas de agua en movimiento rápido, constante e irregular. No podemos ver las moléculas, pero podemos ver el resultado de los choques. Las moléculas de todos los fluidos se mueven de esta manera. Así, este movimiento de las moléculas de agua dispersa los iones de cloro y sodio a través del agua. Los cristales de azúcar también se disuelven en agua, pero el azúcar es una sustancia molecular, no iónica. De esta forma, cuando los cristales de azúcar se rompen, todas las moléculas de la sustancia se dispersan. Así, ahora con la dispersión de moléculas o iones en el agua, tenemos una disolución. Y ahora lo que necesitamos es alguna terminología con la que trabajar. La sal, la sustancia que se disuelve, se llama soluto.
La sustancia que origina la disolución se llama disolvente. Cuando un sólido se disuelve en un líquido, el líquido siempre es el disolvente. En otros tipos de disoluciones, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad es el disolvente. En el aire, el nitrógeno es el disolvente y el oxígeno, argón, vapor de agua y otros gases son el soluto. El agua es el soluto en el alcohol y el disolvente en nuestra solución salina. El agua es el disolvente más común que existe e indudablemente el más importante. En todos los seres vivos, el agua es el medio de transporte de las sustancias disueltas que sostienen la vida de un organismo. Puesto que las materias que el agua transporta son de tamaño molecular o más pequeñas, pueden pasar a través de las membranas que mantienen en su lugar a los mayores constituyentes de las células. Importantes elementos nutritivos como la glucosa y los aminoácidos se transportan a través de organismos vivos en su forma molecular, entran en las células y allí reaccionan lentamente con el oxígeno y otras sustancias. Ahora, más terminología. Observemos los términos que añadimos a estas descripciones químicas. Algunas disoluciones son diluidas, otras muy diluidas y algunas concentradas. Estos términos nos dicen de forma muy general algo sobre las cantidades relativas de soluto y solvente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado es un 96% de H2SO4 en peso y un 4% de agua. El ácido clorhídrico concentrado es solo alrededor de un 36% en peso de ácido y un 64% de agua. El término concentrado significa simplemente que existe una cantidad relativamente grande de ácido. Diluido significa generalmente que existe menos cantidad de soluto que en una disolución concentrada. Una disolución muy diluida es casi disolvente puro, con solamente una cantidad muy pequeña de soluto. Una forma de hablar sobre la concentración de una disolución de una manera más precisa es utilizando el concepto de molaridad. Por definición, un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de unidades de dicha sustancia, 6,02 por 10 elevado a 23. En un mol de carbono, el número de átomos es 6,02 por 10 elevado a 23. En un mol de dióxido de carbono, el número de moléculas es 6,02 por 10 elevado a 23. Un mol de cloruro sódico contiene 6,02 por 10 elevado a 23 iones de sodio y el mismo número de iones de cloro. La concentración molar puede utilizarse como una base para la comparación de disoluciones. La concentración molar de una disolución es los moles de soluto por litro de disolución. Cuanto mayor es la molaridad, más concentrada es la disolución y más partículas hay por unidad de volumen. Cuanto más reactivas son las partículas de soluto, más reacciones individuales pueden ocurrir. Son estas partículas de soluto las que también afectan las propiedades del disolvente. Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados centígrados. A medida que las moléculas de agua pierden energía, se ordenan en una estructura cristalina, hielo. Pero las partículas que forman una disolución interfieren con este proceso de cristalización. El efecto es que la disolución se congela a temperatura inferior a la que lo hace el disolvente. Un soluto sólido como la sal tiene el efecto opuesto en el punto de ebullición de un disolvente. Esta agua pura y esta disolución salina están ambas a la misma temperatura. Sin embargo, el agua está hirviendo, pero la disolución no. El punto de ebullición de la disolución se ha elevado. La disolución tendrá que absorber más energía antes de hervir. Así, observamos que la adición de un soluto a un disolvente cambia las propiedades de este. ¿Se puede añadir soluto de forma indefinida? Hasta ahora, toda la sal que hemos añadido al agua en el vaso se ha disuelto. Pero a medida que la sal se disuelve, algunos iones de sodio y cloro salen de la misma, recristalizándose. Puesto que la proporción de los iones que se disuelven es mayor que la proporción de los que se recristalizan,
sigue aumentando la concentración de la disolución salina. Pero gradualmente, a medida que la concentración aumenta, la proporción a la que las partículas de soluto se disuelven se iguala a la proporción en que estas partículas se depositan. Se alcanza un estado de equilibrio y se dice que la disolución está saturada. Ahora, la saturación es la condición de nuestra disolución salina. No admitirá más sal en esta cantidad de solvente si permanece igual la temperatura de la disolución. Pero si aumentamos la temperatura del cloruro sódico en agua, se puede disolver más soluto. Esto no sucede con todas las disoluciones. En algunos casos ocurre lo contrario. Pero ahora nuestra disolución salina está de nuevo insaturada y se disuelven más partículas de las que se depositan. Podemos disolver más sal en nuestra disolución hasta que se alcanza de nuevo el equilibrio y la disolución se satura. Si añadimos disolvente tendría el mismo efecto. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de sal podemos disolver hasta que alcanza la saturación. Pero bajo ciertas circunstancias es posible ir más allá de la saturación. Esta es la condición de esta disolución de tiosulfato de sodio. Está sobresaturada. Hay más partículas de soluto en la disolución de lo que ésta puede soportar sin perder la estabilidad. Pero las partículas no son capaces de formar la estructura cristalina que tienen en estado sólido. Necesitan algunas partículas, incluso una mota de polvo, para empezar la estructura, pero no existe ninguna. Ahora observemos, un pequeño cristal de soluto actúa como una especie de detonador para empezar la cristalización. Ahora el exceso de soluto puede cristalizar y la disolución volver a un estado de equilibrio. Esta no es la forma en que generalmente precipita el soluto en las disoluciones. Si solamente reducimos la cantidad de agua de nuestra disolución salina, dejándola que se evapore, la disolución cada vez puede admitir menos soluto hasta que finalmente se satura. Y a medida que el agua continúa evaporándose, los cristales de sal precipitan. La naturaleza frecuentemente funciona de la misma forma. La sal de una gran mina subterránea que quedó cuando se secó un mar prehistórico. El azúcar sin procesar se produce comercialmente mediante un proceso de evaporación que separa el azúcar cristalino del agua en el almíbar del azúcar. Desafortunadamente, lo que la naturaleza no hace es que todas las sustancias sean fácilmente solubles en agua. El petróleo, por ejemplo. El petróleo apenas si se disuelve en agua. Y tampoco lo hace el tetracloruro de carbono. Y sin embargo, el petróleo se disuelve fácilmente en el tetracloruro. Por otra parte, la sal, que sabemos que se disuelve fácilmente en agua, no se disuelve casi ni en petróleo ni en el tetracloruro de carbono. Aquí está la razón. Recordemos que el agua es una molécula polar con una parte positiva y otra negativa. La sal es un electrolito, un sólido compuesto de iones positivos y negativos. La sal se disuelve por la atracción entre iones de sal y las moléculas de agua. La sal realmente separa las moléculas de agua, mientras que el agua separa la sal. Aunque el petróleo es una sustancia molecular como el agua, no es polar. El agua atrae otras moléculas de agua de forma mucho más fuerte de lo que atraen las moléculas de petróleo. Si una molécula de petróleo se introduce entre dos moléculas de agua, las moléculas de agua se juntarán de nuevo y expulsarán a la de petróleo. Así, el petróleo no se disuelve en agua. Pero el tetracloruro de carbono, al igual que el petróleo, es una sustancia no polar.
Las fuerzas de atracción entre las moléculas de tetracloruro de carbono, entre moléculas de petróleo, entre moléculas de tetracloruro y petróleo son todas similares. De esta forma, las moléculas de ambas sustancias tienden a deslizarse unas entre otras hasta que se llega a una distribución homogénea y al azar y se forma una disolución. En general, los disolventes tienden a disolver solutos con características semejantes. Así, los solutos no polares se disuelven en disolventes no polares. Los solutos polares e iónicos se disuelven en disolventes polares. Y generalmente esta combinación es la que tiene más importancia para nosotros, especialmente cuando implica a solutos iónicos, porque los iones pueden transportar cargas eléctricas a través de una disolución. El proceso de la vida depende del flujo de estas cargas eléctricas a través de todas las partes de nuestro cuerpo por el gran medio de transporte que es el agua. Desde las mezclas que bañan y alimentan a nuestras células más pequeñas hasta la mezcla homogénea que es el mar, que cubre las 3/4 partes de nuestro mundo, las disoluciones son una parte íntima de la vida y son fundamentales para la vida de nuestro planeta.